Entonces, estos sistemas de normalidad se establecen cuando la mayoría de esos pacientes presentaron esas cifras y se hacen cortes a esas mediciones. Los cortes según la población, ¿se acuerdan de la curva de normalidad en la campana de Gauss? Si esos pacientes tuvieron, primero observar, tuvieron esos valores, estaban dentro de la normalidad de la población. Entonces, para establecer esta normalidad de las regularidades de los latidos cardíacos, pues, prácticamente, además, se basan en la medición del electrocardiograma. Y los intervalos de R a R tienen una duración constante. Se estiman estos intervalos QRL, RR, colocando el borde recto horizontal en la proximidad del siguiente o del cenit de la onda R y se marca la distancia entre 3 ondas R consecutivas. Después se compara este intervalo RR con los demás. Cuando existe una diferencia menor a 80 milisegundos entre el intervalo RR más corto y el más largo, se considera un ritmo regular. La frecuencia cardíaca se calcula estimando el número de complejos QRS que pueden aparecer en un minuto y se han descrito múltiples métodos, entre los cuales tenemos prácticamente 3. Método de los 6 segundos, intervalo RR y regla de los 300. ¿Me pueden decir alguien cómo funcionan estos métodos? De los 6 segundos son los números de complejos QRS que se cuentan en 6 segundos y se multiplican por 10. Ajá. Luego, el RR. El RR, pues, es el que se calcula dividiendo a 60 entre el valor en segundos del intervalo RAR. Ok. ¿Y la de los 300? Pues la de los 300 es el espacio comprendido igual entre onda RR y la frecuencia cardíaca se va midiendo por la progresión de cifras. 300, 150, 100, 75, 60 hasta 50. Okay. ¿Y a qué corresponde cada cifra? De 300 hasta que lleguemos a la otra línea R. En la cuadrícula del electrocardiograma, ¿qué corresponde? Ajá, sí. Ok. A una línea gruesa en la milimétrico del papel en donde se da el trazado del corazón. Entonces, hay un ritmo irregular cuando los intervalos RR tienen una duración variable. La frecuencia cardíaca calculada con el método de los 6 podría ser 110 latidos por minuto. Esto se refiere a las gráficas en su manual. La ley de los 300, como comentaban, cada línea gruesa en el papel de la cuadrícula, 300, 150, 100, 75 a 60. Y prácticamente aquí, el cenit de una onda a la otra R, nos da aproximadamente una frecuencia cardíaca de 65, ¿no? Aproximadamente. Y la frecuencia del QRS en 6 segundos por 10. QR 1, 2, 3,
4 en 6 segundos por 10. El ritmo sinusal, conducción cardíaca y representación del electrocardiograma en esta gráfica que ya se había comentado, estimulación del nodo sinusal, despolarización auricular con la onda P, retraso del estímulo en su paso por el nodo AB y despolarización ventricular del QRS y repolarización ventricular la T. Es el ritmo prácticamente sinusal. Características del ritmo sinusal, con presencia de la P positiva en derivaciones inferiores 2, 3 y ABF, y precordiales B2 a B6 negativa en ABR, ya lo hemos comentado, o isobifásica en B1. Cada onda P debe estar seguida de un complejo QRS y el intervalo RR debe de ser constante. El intervalo PR debe de ser igual o mayor a 0.12 segundos y menor a 0.02. La frecuencia cardíaca debe de estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Este es el ritmo sinusal. Ritmos secundarios se pueden dar de frecuencias por minuto, como el nodo sinusal de 60 a 100 por minuto, nodo auriculoventricular de 40 a 60 o el ventricular de 20 a 40. Y esto también connota situaciones clínicas específicas. El segmento PR. En adultos, el valor normal es de 0.12 a 0.02 segundos y prácticamente se dan de 3 a 5 complejos QRS en esta gráfica. El PR prolongado va a hablar de un tipo de bloqueo de la transmisión del impulso eléctrico y corresponde a un bloqueo de primer grado, auriculoventricular de primer grado. El PR corto va a hablar de un síndrome de preexcitación. El segmento QT. El segmento QT es un valor de 0.32 segundos a 0.44. En la fórmula de base, prácticamente QTC es igual a QT sobre el valor de RR y prácticamente se va a obtener en 0.47 en este ejemplo. El eje cardíaco. Para prácticamente vimos la frecuencia, valorando todo los componentes del la despolarización y repolarización del impulso cardíaco. El método rápido para saber el eje cardíaco es si el QRS en la derivación 1 y en ABF es positivo, el eje es normal. Si en ambas es negativo, el eje tiene una desviación extrema. Si en D1 es negativo y en ABF es positivo, el eje está desviado hacia la derecha. Y si es positivo en D1 y negativo en ABF, es necesario valorar la derivación 2. Entonces, si es positivo en la derivación 2, el eje es normal. Si es negativo en D2, el eje está desviado hacia la izquierda. Ese es un método rápido de ver estas proyección del eje cardíaco. Y aquí comentan sobre el método más exacto, prácticamente tomado de D1 a ABF en la posición normal. Aquí D1 prácticamente visualizando de más 90 a menos 90 grados, en D2 de más 50 a menos 30 grados, en D3 de menos 50 a más 30 grados, en ABR de
120 grados a menos 60 y en ABL de menos 120 a más 60 o en ABF de 0 a menos 180 grados. Para poder evidentemente identificar patología en el electrocardiograma, vamos a comentar los segmentos. En el segmento ST, habíamos comentado esta medición entre después de el intervalo PR y el inicio del QRS, este segmento ST. Aquí tenemos la medición de un electrocardiograma con descenso del segmento ST. ¿Qué habíamos comentado del segmento ST normal? Que tiene que tener una distribución cercana a la T tiene que tener una distribución cercana si fuera una curva de Gauss precedida por una línea isoeléctrica. Ok, ¿y aquí qué se está evidenciando? Esto nos da, es evidencia una alteración en el sistema de conducción porque pierde completamente su forma y me parece que eso se refiere como si tuviera doble joroba. Así es, así lo tiene. ¿De qué nos estaría hablando? De que no hay una correcta despolarización. Como que lo dudas en cuanto a la despolarización. Porque no tiene el tiempo no tiene la morfología adecuada, no tiene el tiempo que debería de tener, no existe una despolarización completa, porque no baja a su valor basal lo que debería de bajar. Así es. Se junta con lo que supondríamos es la onda T. Así es, y es esa despolarización de la que tú hablas. Normalmente debe de ser isoeléctrico, ¿no? Isoeléctrico. Con una elevación o depresión inferior a 1 milímetro, y acá prácticamente va más allá de 1 milímetro. ¿Ok? Laurita. Estoy en clase. Sí, Jana. Bye, bye. Ah. Ok. Muchas gracias. Bye, bye. Y comentabas acerca de que dentro de esta normalidad, pues debemos de correr hacia la corrección de estos complejos en el electrocardiograma, pero prácticamente en la vida del paciente. Generalmente hablan sobre isquemia. La isquemia es la reducción del aporte del oxígeno al miocardio menor a 20 minutos. Este daño es reversible. En el electrocardiograma se va a mostrar principalmente alteración de la onda T. Lesión. A diferencia de isquemia, aquí ya hay lesión. Persistencia en el tiempo de déficit de oxígeno mayor a 20 minutos. El daño es aún reversible y en gran parte, si se acelera el manejo, puede mejorar esta lesión en el paciente. La principal alteración en el electrocardiograma son los cambios del segmento ST. Necrosis. Persistencia durante más de 2 horas del déficit de oxígeno y es irreversible. Se caracteriza en el electrocardiograma por la aparición de ondas Q patológicas. Isquemia subepicárdica, prácticamente la onda T es negativa y de ramas simétricas. En la subendocárdica, la onda T es positiva, de ramas simétricas y prácticamente la onda es las T's acuminadas muy grandotas.
Lesión subepicárdica, ya hemos comentado acerca de esta amplitud de estas ondas. Subendocárdica, la negatividad, que eran las ondas que habíamos visto en el ejemplo preliminar de descenso del segmento ST con estas ondas Ts negativas. Y ya, evidentemente, al evaluar estos antecedentes de Angor en el paciente de condición de infarto, evidentemente la pared anterior, donde se evidencia de B2 a B5, va a haber vasos involucrados. ¿Perdón? ¿Habló alguien? No. No, ¿Sí? Los vasos involucrados va a ser la arteria descendente anterior, que es la rama diagonal, y cambios en el electrocardiograma, elevación ST, inversión de las Ts. Pared septal de B1 a B2, descendente anterior, rama de la septal, desaparece la onda R y elevación de la ST con inversión de la T. En la pared lateral, el infarto, derivaciones D1 a DL, B5 a B6, y el vaso involucrado es la circunfleja, generalmente. Va a haber elevación del segmento ST. El infarto en la pared inferior, las derivaciones 2, 3 a DF, con un vaso involucrado, específicamente la descendente posterior, cambios en el electrocardiograma, elevación de ST, inversión del segmento de la onda T. Y la pared posterior, el infarto, las derivaciones van a ser involucradas B1 a B4, con los vasos afectados, la circunfleja, la descendente posterior, con cambios en la onda R elevada, depresión del segmento ST, y la T muy prominente. La derivación ABR no es diagnóstica y no va a mostrar cambios. Esto es muy importante, mantener esta información para localizar un infarto, y los infartos pueden involucrar diferentes paredes. Si se afectan derivaciones anteriores y laterales, el infarto pues es mucho mayor. Algunas veces condiciones masivas en el infarto masivo anterolateral. Para la hipertrofia, primero nosotros tenemos en cuanto a las estructuras cardíacas, crecimiento auricular o crecimiento ventricular. El crecimiento de la aurícula izquierda va a connotar que la onda P tiene una duración mayor a 11 segundos y la onda P se puede mostrar bimodal. En B1 con onda P tipo positiva, y la onda P bimodal se le denomina P mitral. La hipertrofia del ventrículo derecho, el índice de Lewis prácticamente va a ser menor a menos de 14 milímetros. El índice Cabrera es igual o mayor a 0.5 milisegundos. El aumento del voltaje de R en B1, B2 y S profundas en B5 y B6 prácticamente también connotan la hipertrofia del ventrículo con sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Aquí prácticamente en insuficiencias globales, hipertrofias globales, como pues, se pudiera hablar de pacientes con esa insuficiencia cardíaca y pacientitos con insuficiencia renal. Aquí, igual en pacientes con cor pulmonar, con hipertrofia del ventrículo derecho, con fibrosis pulmonar, se evidencian este tipo de alteraciones de la onda y el complejo. Este pacientito tenía o tiene 50 años de edad, con diabetes más hipertensión secundaria, enfermedad vascular cerebral, y está siendo tratado con digoxina y furosemide. ¿Qué se evidencia aquí, chicos?
Está la presencia de una cubeta digitálica. Así es. Sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Sobrecarga de esta, en la sístole, la onda T es negativa y las ramas asimétricas en B1, B6. El electrocardiograma con datos de crecimiento prácticamente del ventrículo derecho significa hipertrofia. Sobrecarga diastólica igual, onda T acuminada en B1, B2 y con datos de ventrículo, crecimiento del ventrículo derecho. En la hipertrofia del ventrículo izquierdo, las ondas R son altas en B6, B5, B6 y S profundas en B1, B2. El índice de Sokolov, prácticamente la R en B6 o B5, B6 más S en B1 dan un parámetro mayor a 35 milímetros de mercurio. El de Lewis, la R1 derecha más S en la, R en la derivación 1 más S en la derivación 3 menos S en la derivación 1 y la medición de R en la derivación 3, el índice es mayor a 17 milímetros de mercurio. Esto prácticamente se identifica sobrecarga, habíamos dicho izquierda, sobrecarga sistólica. Frecuentemente este tipo de sobrecarga sistólica se puede evidenciar en la cardiopatía hipertensiva, donde estos índices son mayor a sus puntuaciones normales, el de Sokolov o el de Lewis. Y bloqueos. Los bloqueos a veces existen de primer grado, donde el complejo PR se prolonga más de 0.2 segundos. El bloqueo de segundo grado, MOVITZ 1, es en donde el complejo PR se prolonga progresivamente hasta que uno de esos complejos no se conduce o no se expresa en la medición. Y el MOVITZ 2 es un PR constante hasta que una P no se conduce. MOVITZ 1, hay bloqueo AB de segundo grado, MOVITZ 1, alargamiento prácticamente progresivo del PR hasta que una onda P no es conducida. MOVITZ 2, intervalo PR constante antes de una P no conducida y con los últimos latidos con conducción en AB de 2 a 1. MOVITZ. De tercer grado o completo, hay disociación completa entre las ondas P, marcadas en rojo, y los complejos QRS. Paro sinusal o pausa sinusal. Es la pausa en los latidos cardíacos por falla momentánea del nodo sinusal. Hay una presencia de pausa prolongada entre los dos complejos QR normales y la duración de esta pausa no es múltiplo de un ciclo de P a P normal. Bloqueos de la rama de las de His. Duración del complejo mayor o igual a 120 milisegundos en adultos, mayor a 100 milisegundos en niños de 14 a 16 años y mayor de 90 milisegundos en niños menores de 4 años de edad. El patrón RSR' minúscula o RSR' mayúscula, así como la R minúscula SR' mayúscula en las derivaciones B1, B2. Las ondas R' mayúscula o R' minúscula son más anchas que las R's iniciales. Prácticamente hablando de bloqueo de la rama derecha de las de His. En un número menor de pacientes se observa una morfología de onda R ancha y a menudo con muescas en las derivaciones B1, B2. Esto es prácticamente
lo característico. En las ondas S de mayor duración que la onda R o mayor de 40 milímetros en las derivaciones 1 y B6 en adultos. Hay también deflexiones intrinsecoides normales en las derivaciones B6, B5, pero mayor de 50 milisegundos en las B1. Pues aquí estamos viendo esta morfología del bloqueo de la rama derecha. Y el bloqueo de la rama izquierda, duración de complejo QRS mayor o igual a 120 milisegundos en adultos. La onda R ancha con muescas y empastamientos. Esto es característico del bloqueo de la rama izquierda. En derivaciones B1, ABL, B5 y B6. Ausencia de ondas Q pequeñas en las derivaciones 1, B5 y B6. Deflexión intrinsecoide mayor de 60 milisegundos en derivaciones B5, B6, pero normal en las derivaciones B1, B2 y B3. Cuando se observa una R minúscula pequeña inicial en estas derivaciones. El segmento ST y la onda T frecuentemente son opuestos a la dirección del complejo QRS. Bloqueo de la rama izquierda con este empastamiento de la onda. Alteraciones de QT. Prácticamente QT largo se va a ver de manera congénita en el síndrome de Romano-Ward o síndrome de Jervell-Lange-Nielsen. Este QT es muy característico en estas condiciones congénitas y alargamiento adquirido prácticamente se tiene por fármacos como son antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos o la intoxicación por hidroxicloroquina, en la hipertrofia ventricular izquierda, isquemia miocárdica, alteraciones electrolíticas, como bien específicamente se puede dar por hipopotasemia, hipocalcemia o hipomagnesemia. Generalmente niños, estos dos últimos, recién nacidos sobre todo, cetoacidosis diabética, anorexia nerviosa, bulimia y enfermedad tiroidea. Torsada de Pointes, prácticamente esta presencia de QTs largos. La causa del QT corto, el síndrome de QT congénito, la hipocalcemia, hiperpotasemia, todo lo contrario al alargamiento del, por condiciones electrolíticas del QT largo, el QT corto. Hipercalcemia, hiperpotasemia, efecto de la dioxina, se puede decir intoxicación, síndrome de fatiga crónica, administración de atropina, catecolaminas o hipertermia. Y bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar. Por favor, revisen el resto que nos faltó para asistir a su taller. Oigan, ¿cómo les fue su taller de sondas? Hello, hello. Bien, doctora. Bien, doctora. Bien, doctora, nos pusieron los casos clínicos. Ok. ¿Sí lo pudieron aplicar? ¿Sí lo pudieron aprovechar? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, pues es importante que sí. Entonces, ahora igual con el electrocardiograma, por favor, ya nada más estudien lo de las alteraciones de arritmias, por favor. ¿Sí? Que les vaya muy bien, que la suerte esté con ustedes. Gracias, doctora. Bonito fin. Gracias. Sí. Gracias, doctora. Bye bye. Buena